Ministerios Palabra de Fe y el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista te da la bienvenida a su programa Creciendo en Fe, con los pastores y maestros Samuel y Elena Camacho. Bueno, damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de YouTube Fe y Poder Chula Vista o por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram. Sean bienvenidos al Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista, una congregación de ministerios Palabra de Fe. Toda nuestra congregación presente les damos la más cordial bienvenida también a casa. Y hoy vamos a seguir con la serie, una sesión más de la mente. Hemos estado mirando cómo renovar la mente. Hemos mirado que para que tú puedas tomar la armadura que Dios te ha dado, para que sea efectiva la armadura que Dios te ha dado, tú necesitas la unción del Espíritu Santo. Necesitas revelación del Espíritu Santo en tu vida para que puedas identificar para qué sirve cada arma, cada parte de esa armadura. Y cuando, como dice la palabra, llegue el día malo o lleguen los dardos del maligno, tú salgas vencedor, salgas vencedora. Miramos la semana pasada y la antepasada acerca de personas que recibieron la capacidad de Dios para usar armas, la unción del Espíritu Santo. Mencionábamos que por qué David no pudo usar la armadura del rey Saúl, que era un hombre como de 1.90, 1.95 por ahí así, Saúl, y David era un muchacho de 15 años, y cuando se enfrentó a Goliat, un endemoniado, un poseído, eso era lo que era Goliat, un hombre de casi 3 metros. Miramos a detalle que cargaba 64 kilos entre su coraza y la punta de su lanza. Miramos que David no pudo moverse con libertad con la armadura del rey, pero miramos que tomó una espada de un hombre de 3 metros, fornido, pesaba la espada, la levantó y le cortó la cabeza. ¿Por qué? Por la unción, la capacidad que Dios le había dado. Y miramos que David reconoció, también Sansón lo miramos, Sansón confió en sus propias fuerzas. Miramos Zacarías, vamos a verlo nuevamente. Zacarías 4:6. Zacarías está 2 libros antes de Mateo. Zacarías 4:6. Si lo tienes, avísame, por favor. Zacarías capítulo 4, verso 6. Está Mateo, luego hacia atrás Malaquías y hacia atrás Zacarías. Zacarías 4:6. ¿Lo tienes? Sí, amén. Dice la escritura: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y miramos que habla acerca de un edicto, de una sentencia que convocó. La palabra de Jehová convocó una sentencia que decía que no es porque tengas las capacidades, no es porque tú te llenas de palabra
No es porque tú me dices, pastor, es que yo creo todo lo que dice la Biblia. Pastor, es que yo paso horas escuchando la escritura, enseñanzas. Yo me sé la Biblia del índice hasta los mapas. Yo me la sé en diferentes versiones, traducciones e idiomas. Y no veo respuesta. Bueno, no es por eso. Es por el Espíritu Santo. Sansón se creyó capaz con sus propias fuerzas. Y al final de sus días terminó reconociendo que de Dios venía la fuerza. Él estaba ya ciego porque le sacaron los ojos, pelón porque Dios le había dicho que no se rasurara, no se cortara el cabello. Eso era el punto de contacto de Sansón. Y Sansón reveló ese secreto, pero más que el secreto se confió, dejó de confiar en el poder de Dios y terminó siendo avergonzado en una fiesta de los filisteos como trofeo, débil, avergonzado. Y él dijo: Señor, permite que mis fuerzas regresen. Pero reconoció que la fuerza venía de Dios. Cuando David cometió adulterio, él llegó a un punto donde dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Le dijo a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto renueva en mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él reconoció, miramos eso la sesión pasada, que cuando está con Saúl, él le dice: mira, rey, cuando yo cuido las ovejas de mi padre y un león viene o un oso viene a atacar, yo me voy sobre de él, le quito de sus mandíbulas a mi ovejita, y si se levanta contra mí, lo mato. Mirábamos una ocasión las heridas que pueden causar los osos. Son uñas de este tamaño, como ganchos, de 3 a 4 uñas. Y el zarpazo que da es para desgarrar. Imagínate un niño de 15 años enfrentando a un oso. Por ahí cuentan una anécdota de un familiar que cuando el zoológico estaba en el Parque Agua Azul, se salió un oso, y que este familiar le apodaban el loco, y que él se quitó el fajo y a fajazos lo domó. Pero bueno, estaba tomado. Pero imagínate un niño de 15 años enfrentando a un león hambriento, a un oso, y él reconocía que era el poder del Espíritu de Dios, era el poder de Dios, y pudo por eso levantar la espada de Goliat. Miramos también acerca de Jesús en Lucas 4:18. Acompáñame, por favor. Lucas capítulo 4, verso 18. Miramos que Jesús reconoció que el poder que él usaba, el poder con el cual él actuaba, era el poder de Dios. Él reconoció en este pasaje que no eran sus fuerzas. Lucas 4:18. Amén. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Miramos que Jesús empezó su ministerio después de que fue bautizado en agua y de que el Espíritu Santo habitó en él.
vimos una serie de definiciones de las palabras en griego, significados. Miramos, por ejemplo, en Juan 1:32, que Juan el Bautista está dando referencia, testimonio de cómo Jesús recibió el Espíritu Santo. Y dice que como una paloma que descendió, esto es caer, cayó como o similarmente, como una paloma. ¿Cómo cae un ave cuando va directo a un punto? No sé si han mirado alguna vez cómo cazan las águilas. ¿No les ha tocado? Están en las alturas y ven a su presa y se dejan ir en picada con una velocidad fuerte, que ha alcanzado velocidades de caída de las águilas cerca de 70 a 120 kilómetros por hora. Cuando cae un ave, va fuerte, con mucha velocidad. Y dice Juan el Bautista que él vio cómo cayó igual o similarmente sobre Jesús. Permaneció, el Espíritu Santo se quedó a vivir. Y después dice que sobre él, la palabra sobre es epi y significa untar, encima, ungir. Dice que Juan vio como el Espíritu Santo se untó encima de Jesús. Y volviendo a Lucas 4:18, volviendo a Lucas 4:18, Jesús está diciendo que el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, está untado en él. Y después dice, por cuanto me ha ungido. La palabra ungir es grio y es frotar con aceite. Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor está untado sobre mí. Dice, por cuanto me ha frotado con su aceite para dar buenas nuevas, y empieza a decir las capacidades que Dios le dio por medio del Espíritu Santo. La palabra grio, ungir, que aquí se está utilizando, es emplear, se viene de otra palabra griega que es chraumai, y es emplear, usar, proveer lo necesario, pero hay un anexo, otra definición que es disfrutar. Dice, Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me disfruta al dar las buenas nuevas a los pobres, al sanar a los enfermos. Miramos que Jesús mencionó las capacidades del Espíritu Santo. Vamos a ver 1 Corintios. Primera de Corintios 2:6. Perdón. 1 de Corintios 2:16. Amén. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, amén. La mente de Cristo. Nosotros tenemos los pensamientos de Cristo. Nosotros tenemos la información de Cristo. Sí, amén. Pero Jesús dijo que Él venía, Él hacía y Él recibía del Padre. Conocemos Jeremías 29:11, apúntale ahí. Jeremías 29:11.
Sabemos este pasaje que dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darnos el futuro que esperamos. Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para darles el futuro que esperan. Jesús, fíjate bien, Jesús se dejaba guiar por el Espíritu Santo y manifestaba el amor por los demás, porque Jesús vino a mostrar cómo era el Padre. Sí, amén. Jesús era un hombre espiritual, no porque él pasó toda su infancia en contacto con la ley. Él sabía todo el Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, él se lo sabía al pie de la letra, porque Jesús se capacitó, vino a eso, a cumplir toda la ley. Pero él se dejaba guiar por el Espíritu Santo, a pesar de que lo rechazaban, a pesar de que su familia le decía loco, a pesar de que sus mismos amigos en un punto le cuestionaban, los discípulos, a pesar de que la gente a la que sanó o gente con problemas escuchaba que iba a ir a su ciudad y le decían: no vengas aquí no eres bien recibido. Pero Jesús mostraba compasión, los perdonaba y les sanaba. Sí, amén. Jesús pensaba en deshacer las obras del diablo. Jesús no se dejaba llevar por sus sentimientos. Ay, pastor, es que Jesús era Dios. Sí, Jesús es Dios. Era Dios. Es la palabra cumplida. Pero déjame decirte, recordarte, que dice la palabra que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se ha compadecido de nosotros según nuestra naturaleza, porque él padeció las mismas tentaciones que hemos padecido nosotros, porque él tenía un cuerpo humano. Mira lo que dice Juan capítulo 4, verso 30. ¿Cuál? Juan capítulo 4, verso 30. ¿Recuerdas cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? Sí. Que después de que pasó ese tiempo, 40 días y 40 noches en ayuno, dice la Escritura que ¿qué tuvo? Hambre. Tuvo hambre. Tuvo hambre. Hoy yo me fui a trabajar, me gusta tomarme un cafecito calentito en las mañanas, y llego al trabajo y me dice la patrona, el patrón: vas a ir a llevar un trabajo y de regreso me marcas porque quiero que traigas unos carros. Y dice, ya le marco, ya salí, y me dice mi patrona: ¿sabes qué? Vas a llegar a tal lugar enfrente de una escuela y venden carnitas, tráete 150 entre carnita y chicharroncito. Oh, pues calientito estaba saliendo, muy rico, con el puro olorcito. Ay, qué rico. Agarré unos pedacitos, le dije: cóbramelos, me los comí bien a gusto. Al llegar al taller, al trabajo, ya empezamos a hacer los picó y ahora taquitos, fue lo que comimos. Pero me abrió el hambre, me murió la mayoría. Pero Jesús tenía hambre, porque tenía un cuerpo humano. Mira lo que dice Juan 4:30, vamos a ver hasta el 33. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Para esto los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, porque tenían hambre. Y Jesús ministró a una mujer, y la mujer fue a decirles a los del pueblo, y gente del pueblo fue con Jesús para que les ministrara. Pero Jesús tuvo sed, y la mujer estaba sacando agua de un pozo. Le dijo: oye, dame agua. Ah, tú pidiéndome a mí que soy samaritana. Se considera inferior a los samaritanos. Pero aquí en el verso dice: y él les dijo:
Verso 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Gloria a Dios porque el Señor ya me está quitando mi púlpito entregado. Me he metido a una disciplina. Pero te puedo decir que antes aún de estar en palabra de fe, si yo no comía, ay bendito, me desesperaba. Y Jesús tenía hambre, pero Jesús no se desesperaba. No creas que, imagínate este cuadro ahí, Jesús, vayan a comprar de comer, vayan allá a comprar de comer al pueblo, compren algo rico, vamos a comer. Y de repente ve a la mujer y oye, dame agua. Ay, tú aquí, tú me pides agua, pues que tiene, dame agua, tengo sed, ándale. Y luego ve que los discípulos vienen y él les va a ministrar. No, espérense ahorita, voy a comer, quítense. Jesús controlaba sus emociones y su carne. Sí, amén. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo lo guiaba, lo hacía usar el dominio propio. Ay, pastor, está diciendo que Jesús, sí, porque él padeció todo conforme a la naturaleza humana. Y no creas, yo ya te lo dije ahorita, no creas que él andaba haciendo el malo de malas y renegando. No, él nos puso el ejemplo de lo que es el amor y el dominio propio. Sí. No se dejaba llevar por lo que sentía o por lo que su cuerpo le pedía. Ya te lo dije, no es porque era Dios, sino porque su fortaleza venía del Espíritu Santo. Él controlaba sus necesidades. Él controlaba el hambre. Imagínate 40 días y 40 noches sin ayuno y el diablo le dice, a ver, convierte esa piedra en pan. Pero Jesús tenía la unción, tenía el conocimiento de la palabra. No solo de pan vivir el hombre, de Deuteronomio, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, amén. Jesús tenía un cuerpo humano con alma, emociones, pero las controlaba. Ay, pastor, es que usted no sabe, a mí me cuesta mucho controlar esa emoción o ese sentimiento de tristeza cuando alguien me hace algo o cuando pasa una situación difícil. Mira, vamos a Juan 11. Juan capítulo 11, verso 38. Jesús tenía, mientras lo buscas te voy a dar una introducción. Jesús tenía 3 amigos que eran hermanos entre sí. Era Marta, María y Lázaro. Sí, amén. Y llevaban una relación de amistad muy bonita. ¿Por qué? Porque Jesús manifestaba el ágape, el amor de Dios. Y eso ocasionaba que el fileos, el amor entre personas o amistad entre personas, fuera una amistad sincera y fiel. Jesús nunca buscó traicionar la amistad de Lázaro, Marta o María, ni de ellos hacia la de Jesús. Y resulta que Jesús está ministrando en un lugar y Lázaro se enferma. Y le dicen, ¿sabes qué? Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y Jesús estaba haciendo el trabajo del Padre, estaba ministrando. ¿Y qué crees lo que pasó? Murió Lázaro. Su amigo murió. Y Jesús les había dicho, ahorita vamos, déjenme terminar el servicio en el Centro Cristiano Fe y Poder Jerusalén. Él estaba allá, ahorita vamos. Mira lo que dice, vamos hasta el 30, te dije, ¿verdad? 38. Vamos a brincarnos hasta el 30, vamos a retroceder. Dice así, el 28.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Marta fue a hablarle a María. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí, va a ir a la tumba a ponerle su altar. No me voy a meter ahí. Dice, verso 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué dice? Se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Mira, Jesús vio a su amiga muy triste llorando, y vio a los conocidos de Lázaro, y sintió aquí adentro de él, sintió cómo se estremecía al verla llorar. Casi no me gusta, voy a entender a mi esposa, casi no me gusta ver películas románticas con ella, porque si pasa algo triste como la de Hachiko, el perrito que espera a su amo en la estación del tren, la pastora llora. ¿Sí lo has visto? No, lo veas. Es una historia de un señor, rápidamente, un señor que le dan un cachorro y se hacen amigos, un whisky, ¿verdad? Es un perro, una Alaska. un perro real de la realeza japonesa. Pero la característica es de que esos perros son fieles hasta la muerte. Y crece, el señor va envejeciendo y el perrito crece, y el señor va a trabajar y toma el tren, y el perrito diario lo espera en la estación del tren y se van juntos a casa. El señor muere y el perro se queda en la estación. Se lo quieren llevar los familiares y el perro se escapa y se queda ahí hasta el día de su muerte el perrito. De hecho, en ese lugar está erguida una estatua del perro. Y la pastora llora. Y yo lloré al verla llorar. Ahora imagínate, o sea, yo no sé si les ha pasado que ve a una persona llorar y se conmueve. Así le pasó a Jesús. Porque Jesús tenía alma, tenía emociones. Era ser humano también, estaba como ser humano. Y tuvo compasión. Mira lo que dice el verso 34. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Qué dice el verso 35? Jesús lloró. Yo busqué la definición de llorar y en griego es dark ruo, y es llorar, derramar lágrimas. Me dio risa también porque llorar en griego es llorar, pero que llorar, derramar lágrimas. Muchos dicen que a Jesús nomás se le rodó una lágrima. No, Jesús derramó lágrimas. ¿Qué es derramar? ¿Qué es derramar? Que se cae. Jesús lloró, derramó lágrimas. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a sus amigos. Se inquietaron sus sentimientos cuando vio el sepulcro. Verso 36. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Imagínate esta escena. El Señor está ahí frente al sepulcro de Lázaro, su amigo, y llora Jesús, empieza a llorar, y la gente: wow, cómo le amaba. Pero hay algo muy importante aquí. Versos atrás, Marta le dice: maestro, mi hermano ha muerto. Y Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Sí. Yo soy la resurrección y la vida.
Y Marta le dice, yo sé que mi hermano resucitará algún día. Pero Jesús tenía bien definido lo que iba a hacer. Tenía sentimientos. Jesús sí, ya lo vimos. Jesús lloró, se conmovió al saber de la muerte de su amigo. Pero déjame decirte algo bien importante. No creas que cuando en el verso 35, del 33 al 36, cuando dicen, mira cómo le amaban, no creas que empezó la guitarra. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Han escuchado esa canción? No, gracias a Dios, no. No se quedó a esperar a Lázaro que contestara, no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. No, Jesús no hizo eso. ¿La del tercer cielo? Del tercer cielo. Jesús no se quedó a esperar que el muerto le hablara. Jesús no se quedó hundido en la depresión. Pastor, está tocando un tema muy fuerte. Es que tú necesitas cambiar esa información que tienes para salir de la depresión. ¿Usted qué sabe? Yo te pregunto, ¿tú qué sabes? Con la palabra yo pude vencer muchas cosas, renovar mi mente y vencer muchas cosas de la infancia. Jesús no se quedó ahí a esperar a que llegaran, ya Jesús, pues vamos a llamar a uno de los fariseos para que te ministre. No, Jesús lloró, se conmovió por el amor que tenía, el fileos, la amistad, amor fraternal entre Marta, María y Lázaro y él. ¿Y qué crees lo que hizo Jesús? Controló sus emociones. Verso 37. No falta el buitre. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ay, me estás viendo en un momento, es un momento muy íntimo, muy personal entre amigos. Y no falta que, a ver, no, que muy hijo de Dios, no, que muy sanador de ciegos. Órale, no pudiste hacer que Lázaro no muriera. 38. Jesús profundamente conmovido. Déjame, fíjate bien, la palabra profundamente conmovido es estremecido por la murmuración. Estremecido por la murmuración. Pero no creas que esta palabra estremecido por la murmuración es de que, ay no, estoy criticando. Dice indignado. La palabra griega es embrimaomai, y es indignado por la murmuración. O sea, estás viendo que la gente está pasando por un momento y te pones a criticar. Dice verso 39, verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Imagínate esta escena, Jesús está ahí conmovido y se indignó por lo que dicen estos buitres y le dicen, a ver, quiten esa piedra. Y María, maestro, es que ya huele, 4 días muerto, 4 días. Y Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Amén. ¿Qué fue lo que dijo, lo que pasó aquí? Jesús le indignó las críticas destructivas. Y va y abre la tumba. Todavía tuvo que lidiar un poco con la incredulidad de su amiga Marta. No te he dicho que si crees ver la gloria de Dios. A ver, Lázaro, primero agradece a Dios porque lo oyó. Lázaro, ven fuera, y lo resucita. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Su mentalidad era de poder. Sí, amén. Tenía sentimientos, vuelvo a repetirlo, esto es importante. Tenía sentimientos Jesús, sí. Se conmovió, no digo que tú seas un robot. Que llega una situación con familiar y quítate, yo ya no tengo sentimientos. Y la gente deshaciéndose, ay, no. No, o sea, esos sentimientos úsalos para ministrarles, pero que el Señor es tu fuerza, el Espíritu es tu fuerza. Sí, amén. Su mentalidad era de demostrar el poder del Padre. Otro ejemplo, Marcos 4:34. Marcos 4:34. Marcos 4:34. ¿Lo tienes? Sí. Dice: sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Hasta aquí. Mira, Jesús se encontraba ministrando y su cuerpo necesitó descanso. Dice que le tomaron como estaba. Ayudaron a Jesús a subir a la barca, porque ministraba Jesús, en todo tiempo ministraba. Hay otra traducción donde dice que entre más que se está ministrando a la orilla del mar, y la gente se agolpaba, y que se iba haciendo para atrás, al grado de que tuvo que subirse a la barca, porque era mucha gente a la que ministraba, horas ministrando, y su cuerpo necesitó descanso. Ay, sí, mira, verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o estaba a punto de hundirse. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal es una almohada. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado, que perecemos. No es que Jesús fuera un descuidado, sino que no los protegía. Pensaban ellos que no los protegía. Y levantándose reprendió al viento y al mar, le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Jesús estaba descansando, estaba durmiendo. Pero se levantó y usó el poder. Él alineaba su alma y su cuerpo al Espíritu. Cuando Dios nos da su armadura, también nos da la misma unción que a Jesús. Sí, amén. ¿Recuerdas lo que te mencioné al principio de la unción que el Espíritu se le untó en el cuerpo a Jesús? La definición de ungir es untar. Esa misma unción, ese mismo Espíritu es lo que Dios te dio a ti. Cuando Jesús se va al cielo y te dice que va a venir el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que Jesús declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, está untado sobre mí. Sí, amén.
Es el mismo Espíritu que en Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió, cómo Dios untó con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mira lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2:20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo. Juan, el discípulo amado, Juan, el que andaba con Jesús, el que miró cómo Jesús operó en milagros, cómo resucitó a Lázaro, cómo al tocar con sus manos a los enfermos eran sanados. Juan, que dio testimonio también de los milagros de Jesús, está diciendo, ustedes tienen la unción del Santo. La palabra unción que utiliza Juan es crisma. Es unción, ungüento untado. Crisma. Y esta palabra crisma, unción, ungüento untado, viene de crío, no frío, crío. Crío con J, todas son con J. Crío es la misma frase que Jesús usó en Lucas 4:18, que dice, por cuanto me ha ungido, me ha untado, me ha frotado con aceite, me ha proveído lo necesario. Y justamente la palabra crío es afín o similar a jaomai, con J también, que es emplear, usar, proveer lo necesario y disfrutar. Dice Juan, que miró a Jesús, cómo fue bautizado también. Dice, pero vosotros tienen lo untado del Santo, la frotación con el aceite del Santo. Ustedes son empleados por el Santo, por el Espíritu Santo. Son usados, les ha sido provisto todo lo necesario por el Santo. Y algo más, ustedes son disfrutados por el Santo. Ya te lo dije, cuando te dejas usar por el Espíritu Santo, cuando tú le permites al Espíritu Santo que te ministre, tienes comunión con Él, oras con el Espíritu Santo, oras en lenguas y empiezas a hacer las obras de Dios, el Espíritu Santo te disfruta. Te disfruta. Si algo yo disfruto mucho es manejar. Y a los carros que tengo al alcance, procuro ver todo las funciones que tienen y los disfruto. En viaje, en ciudad. Te lo pongo como referencia porque el Espíritu Santo te disfruta. El Espíritu Santo, cuando tú permites que te traiga la revelación de su palabra y empiezas a renovar tu mente, empiezas a usar ese poder para usar la armadura de Dios, empiezas a renovar tu mente, el Espíritu Santo disfruta ese momento contigo. Cuando impone las manos sobre un enfermo, Él disfruta, porque para eso apareciste. Él está aquí para guiarte, para enseñarte, para recordarte todas las cosas que Jesús hizo. Él quiere pasar tiempo contigo, porque para eso está contigo, para eso está en ti. La unción, lo que fue impregnado en ti. Yo le decía a una persona
con esto termino, una persona hiere, al imponer manos, ¿por qué son liberados? Porque es la unción de Dios, el Espíritu Santo que está a través de tus manos imponiendo, dando vida. El aliento de Dios, aliento de vida, es el Ruaj, el Espíritu. Está impregnado en ti, fluye de tu interior. Y es el que te da la capacidad para utilizar la armadura de Dios. Bueno, esta sesión la concluimos. Y no puedo concluir sin hacerte la invitación a que compruebes lo que Dios tiene para tu vida, a que compruebes esa unción del Espíritu Santo en tu vida. Dice la Escritura que somos uno con su Espíritu. El mismo Espíritu de Jesús es el Espíritu que tú tienes. Yo te invito, te exhorto a que en esta semana tú empieces a buscar comunión con el Espíritu Santo. El pastor, ya lo hago. Pues más, dice que el Espíritu te anhela fervientemente, que tú te fortaleces en el Espíritu de Dios. Él es tu fuerza. Comprueba esto que yo te he dado esta sesión. Compruébalo. Y solo así vas a poder renovar tu mente y vas a poder saber cómo utilizar la armadura de Dios. Bueno, desde el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista, te bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que la palabra que ha sido sembrada en tu corazón da fruto en abundancia en el nombre de Jesús. Dios te bendice.